Vamos a dar inicio a nuestro caso práctico de NIF 10 relacionado con consolidación de información financiera de casa matriz y subsidiarias. Entonces, para ello, aquí, ¿verdad? El día de ayer habíamos visto que está nuestro caso práctico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Únicamente usted le da clic y ya le va a aparecer de manera completa el caso práctico. Entonces, yo por aquí lo tengo abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para desarrollar este caso? Primeramente, vamos a leer el caso. Ayer habíamos comenzado con su lectura, donde habíamos verificado que se trata de una subsidiaria con una casa matriz, ¿verdad? Para que nosotros procedamos a consolidar la información de esta casa matriz con su subsidiaria. Entonces, leamos detenidamente el caso para que podamos entenderlo o comprenderlo. Por acá tenemos el autor, ¿verdad? El autor es el doctor Pascual Ayala Celaya. El título, pues, en NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Y, pues, la fuente, ¿verdad? La página es Actualidad Empresarial, ¿verdad? Entonces, desde esta aquí, ¿verdad? Podemos encontrar varios casos, ¿verdad? Sin embargo, de NIF 10, el único caso práctico que está así de manera completa y consolidado es este, ¿verdad? Hay otros casos prácticos definidos, pero solo son casos así sencillos como de un vehículo. Incluso la misma NIF, ¿verdad? En la parte de contabilización solo nos da los pasos a seguir para la contabilización, ¿verdad? Tal como lo refiere aquí en estos numerales, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos o los pasos a seguir para hacer esa consolidación? Sin embargo, este ejercicio práctico nos muestra el paso a paso de cómo preparar la hoja de trabajo y cómo consolidar la información de matriz y subsidiaria. Ok, leamos el caso práctico entonces. Aquí se nos dice el enunciado del primer caso. Una empresa denominada controladora que compra el 100% de las acciones de otra denominada subsidiaria, cuyo patrimonio está conformado la cuenta de capital, ha pagado por ello montos iguales a su valor nominal y no existen cuentas pendientes por cobrar o pagar entre ellas. Entonces, una de las empresas se llama Morabeco S.A. y tiene un capital de $150,000 conformado por 15,000 acciones valorizadas en $10 cada una. Entonces, de las cuales la empresa Mavila ha adquirido el 100% de esas acciones, pagando por cada acción $10, que es igual a su valor nominal. Ok, entonces, ¿qué indica esto? Que Morabeco es la compañía subsidiaria. El único capital emitido que tiene son $150,000, ¿verdad? Formado por 15,000 acciones valoradas en 10 cada uno. Y entonces observamos que la empresa Mavila tiene el 100% de acciones en esta empresa. ¿Qué indica eso? Que la dueña completa de Morabeco es la empresa Mavila. ¿Por qué? Porque el 100% de participación accionaria la tiene Mavila. Mavila dentro de Morabeco. ¿Sí? Entonces, mire, el 100% de acciones es su controladora total, o sea, es la dueña. Bien, entonces al 31 de diciembre, el saldo que representan sus valores, sus balances, perdón, generales son los siguientes. Entonces, por acá tenemos para la empresa Mavila. La empresa Mavila presenta activos corrientes y por aquí tiene efectivos y equivalentes de efectivo que ascienden a $4,000. Tiene cuentas por cobrar que ascienden a $7,600. Tiene existencias por $25,600 para un total de $37,200 en activos corrientes. En los no corrientes tiene inversiones por $150,000.
Estas inversiones que tienen $150,000 son las inversiones en asociadas, o sea, las inversiones en acciones que tiene en empresa Morabeco. Entonces, para Mavila, esos $150,000 en acciones representan inversiones, mientras que para Morabeco van a representar su patrimonio total. Entonces, aquí, ¿verdad? Estas acciones, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, son títulos valores que son denominados instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque tenemos dos participantes en control de estas acciones o estos títulos valores. Para la empresa Mavila, los títulos valores representan inversiones en su estado de situación financiera. Mientras que para la empresa Morabeco, que es la otra parte, las acciones representan su patrimonio, su capital total o su patrimonio neto, ¿no? Entonces, para ellas son un instrumento de patrimonio y para Mavila es un instrumento de activo. Es un activo financiero, mientras que para este es un instrumento de patrimonio. Por lo tanto, las acciones son títulos valores considerados instrumentos financieros. Entonces, aquí podemos ver el vivo ejemplo, ¿verdad? De dos partes relacionadas, que para una de ellas está en la parte del pasivo y patrimonio y para otra de ellas está en la parte de los activos. Sigamos viendo entonces la composición del estado de situación financiera de la empresa Mavila. Entonces, tiene también en activos no corrientes inmuebles, maquinaria y equipo por 940,000. Para total activos no corrientes, 1,090,000. Sumando sus activos, $1,127,200. Mientras que en los pasivos tiene pasivos corrientes, cuentas por pagar por 124, perdón, por $12,400. Otras cuentas por pagar por $13,560, para hacer un total de pasivos corrientes de $25,960. Para patrimonio neto, entonces tenemos capital de $850,000, resultados acumulados $251,240, total patrimonio neto $1,101,240 y total pasivos más patrimonio $1,127,200, que es igual a su total activos. Luego tenemos a la empresa Morabeco, que es su subsidiaria. Entonces, esta compañía pues refleja efectivo y equivalente por 500, cuentas por cobrar por 1,600,000, existencias por 14,000. Perdón, creo que aquí yo estoy mencionando en miles, ¿verdad? Pero aquí en efectivo equivalente solo son 500, cuentas por cobrar 1,600, existencias 14,000, para un total activo de $16,100. Luego tenemos acá en no corrientes, tiene inversiones inmuebles, maquinaria y equipo por $201,000, para tener total activo de $217,100. Los pasivos corrientes tiene cuentas por pagar de $25,400, otras cuentas por pagar de $41,700, para total pasivos corrientes $67,100. Patrimonio neto tenemos el capital, ¿verdad? Que son las $150,000 de las 15,000 acciones que mantiene en circulación. Resultados acumulados no tiene. Total patrimonio sobre las 150,000. Total pasivo más patrimonio 207,100, que es igual al activo. Entonces, por acá, analizando el contenido de los balances, tanto de Mavila como de Morabeco, se puede determinar lo siguiente. Uno, la empresa Mavila tiene contabilizado en el rubro de inversiones la cantidad de $150,000 de monto que pagó por la adquisición del 100% de las acciones en la empresa Morabeco. Número 2, el capital de la empresa Morabeco es de $150,000, monto que le corresponde al total de la emisión de acciones, siendo en este caso el 100% de propiedad de la empresa Mavila S.A., quienes pagaron por cada acción igual valor a su valor nominal.
Sí, estamos claros con con estas dos transacciones que se ven reflejadas en los estados financieros. Hola. Sí, Marcelo. Muy bien. Entonces, como ya la NIF nos dice, ¿verdad? Que cuando una controladora tiene una subsidiaria, se debe proceder a consolidar los estados financieros para presentarlos como uno solo. Cada una de ellas va a presentar sus estados financieros de manera separada o independiente, pero van a tener que presentar también un solo estado financiero consolidado para mostrar pues la información consolidada de ambas compañías. Entonces, para proceder a hacer esa consolidación, entonces se debe preparar esta hoja de trabajo que tenemos aquí, ¿verdad? Y luego de que preparemos esta hoja de trabajo, entonces con, hay que proceder con los pasos para ir haciendo la consolidación. Entonces, vamos a empezar primeramente elaborando o preparando la hoja de trabajo. Entonces, si nos fijamos, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve filas, nueve columnas tiene esta hoja de trabajo. Entonces vamos a abrir el Excel, no tenemos un Excel abierto, vamos a abrir un Excel para preparar nuestra hoja de trabajo. ¿Qué es lo que hay que incluir en la hoja de trabajo? Hay que incluir los estados financieros de ambas compañías, detallando una a una cada una de las cuentas. Por eso se nos presentan los estados financieros de cada una de ellas para que procedamos a integrarlas en esa hoja de trabajo. Vamos a llevarla aquí a contabilidad de las sociedades. Va a renombrarlo con su primer nombre, su primer apellido, y le va a colocar consolidación de estados financieros. Caso práctico NIF 10. ¿Sí? Entonces ya contamos que son 9 columnas las que tiene, por lo tanto vamos a tomar aquí 9 columnas. 3, 6, 9 columnas. Vamos a colocarle en su título que se trata de una hoja de trabajo para consolidación. Entonces, en este caso, solo Bien, nos da buenas el noches. balance. ¿Vale? Disculpe, buenas noches, Leo. Ese tipo de hoja de trabajo, ¿en qué periodo se hace? Al final, cuando ya se tienen los estados financieros preparados de todas las subsidiarias y casa matriz, entonces usted sabe que los estados financieros se deben tener al cierre de cada año, ¿verdad? Entonces al cierre de cada año se debe preparar. Oh, ya, gracias. A la orden. Entonces, ¿qué lleva esta hoja de trabajo? Primero que todo, vamos a tener las partidas o las cuentas. Entonces, en este caso, lo que le estaba comentando es que solo nos dan los estados de situación financiera, ¿verdad? Pero hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, el estado de resultado. Hay que ver también, ¿verdad? La manera de consolidarlo, pues es igual, ¿verdad? En la hoja de trabajo, se prepara una hoja de trabajo para ver todas las cuentas en común y así poder hacer como esa consolidación, así como la vamos a preparar para esta dotación financiera. Ok, entonces por acá tenemos, vamos a tener aquí las partidas, luego vamos a tener la información de cada una de las compañías. Entonces, primero vamos a colocar la información de las casas matriz. Voy a colocar aquí, casa matriz o controladora, ¿verdad?
Y por acá voy a tener a la subsidiaria o controlada. Ok, entonces una vez que ya tengo estos datos, entonces aquí le vamos a colocar el nombre de la casa matriz, que es Mavila S.A. Y por acá vamos a tener a Morabeco S.A. No puedo, voy a ponerlo en letra. Bien, ahora acá en esta otra columna lo que debe ir son las eliminaciones. Y para esas eliminaciones tenemos cuentas de debe y haber, ¿verdad? Debe, haber. Ok, luego vamos a tener otra columna que ya nos va a mostrar el estado financiero consolidado o el estado consolidado. Estado consolidado, diría yo, porque para mostrar el estado financiero vamos a tener que volverlo a preparar, ¿verdad? Ya con los datos o los saldos consolidados de ambas. Ok, luego de esto, hay que colocar los intangibles y luego el patrimonio total de Mavila. ¿Por qué? Porque como es Mavila, la, sub, las, la controladora, entonces la información debe presentarse, o sea, el estado financiero consolidado debe presentarse con el nombre de la casa matriz. Entonces, intangibles, patrimonio Mavila, S.A. Y por acá tiene la última columnita, interés minoritario. Interés minoritario, ¿cuándo se coloca interés minoritario? Es, por ejemplo, cuando tenemos accionistas minoritarios. Si tenemos accionistas minoritarios, vamos a tener, si hubieran, por ejemplo, más accionistas en esta empresa, por ejemplo, que Mavila solo tuviera un 50% de acciones en Morabeco, entonces el otro 50% debería estar conformado por otros intereses o accionistas minoritarios que hay que desglosar en esta columna de aquí. Pero como solo es Mavila, entonces solo Mavila tiene patrimonio aquí. Entonces, una vez que ya tenemos la hojita, entonces vamos a proceder a ingresar los datos. Bien, entonces en las partidas o cuentas vamos a comenzar con el activo corriente. Pues aquí se coloca todo, ¿verdad? Activo, pasivo y patrimonio. No se debe desglosar, sino que se coloca todas las cuentas de activo, luego todas las cuentas de pasivo y luego las de patrimonio. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el activo? Efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, ¿de dónde se debe llenar la información? Se debe llenar de la información que ya nos dan en los estados financieros. Entonces, mire, efectivo y equivalente de efectivo es nuestra primera cuenta que tenemos, por lo tanto, la vamos a detallar aquí. Es un subgrupo. Todos ya sabemos que efectivo y equivalentes es un subgrupo. Luego tenemos cuentas por cobrar. Luego tenemos existencias. Luego, estas cuentas, ¿verdad? Se repiten acá. Entonces, mire, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y existencia.
Solo que como hay que colocar todos los activos, ¿verdad? Tanto corrientes como no corrientes, aquí en la hoja de trabajo, entonces hay que colocar de un solo los no corrientes, ¿verdad? Que me están desglosando en esta parte de abajo. Mire, inversiones. Inversiones es la otra. Entonces, inversiones solo la tenemos allá y solo la tenemos acá arriba. Inversiones, luego tenemos inmuebles, maquinaria y equipos, es otra. Y ambas cuentas también están, mire, en, en Morabeco y también en Mavila, entonces tienen las mismas cuentas en común. De casualidades tienen las mismas cuentas en común. Es posible que hayan entidades que tengan diferentes cuentas, ¿verdad? O que algunas tengan unas cuentas completadas y otras no, pero ambas hay que colocarlas, ¿verdad? En la hoja de trabajo a manera de que queden para consolidar la información. Entonces, una vez que ya colocamos la información de los activos, entonces hay que proceder a colocar el monto que cada una de las compañías tiene. Entonces, por ejemplo, Mavila tiene 4,000 y ella tiene 500. Entonces, esa es la información que hay que llevarse, mire, a la hojita de trabajo. Entonces, ¿de dónde la vamos a traer? Mavila de efectivo y equivalente, mire, tiene $4,000. Esta tiene las cifras como raras. Vamos a ponerlas en dólares. Entonces, Mavila 4,000 y Morabeco tiene $500 en efectivo y equivalente. Ahora, en cuentas por cobrar, Mavila tiene 7,600. Voy a copiar el formato de número para todo. Entonces, cuentas por cobrar, 7,600 tiene Mavila, mientras que Morabeco, en cuentas por cobrar, tiene 1,600. Dígame, me iba a decir algo. Hola. Perdón, Lady, se me activó. Disculpe. Ah, no, no se preocupe. Ah, ya lo silencio. Ok, entonces ahora existencia. ¿Dónde vamos a ir a ver el caso práctico? Acá está. Entonces, existencia. ¿Dónde está existencia? Para Mavila tenemos $25,600. Y para Morabeco, en existencias, hay $14,000. En inversiones, para Mavila tiene $150,000. Entonces, mire, para Mavila las vamos a colocar, ¿verdad? Pero acordémonos que para Morabeco esos 150,000 son su capital, ¿verdad? Entonces no las va a tener acá. Entonces, vamos a dejar aquí 150,000 en inversiones, luego inmuebles y valores, tiene 940,000 Mavila. Entonces vamos a colocar aquí 940,000 y Morabeco en inversiones tiene 201,000. Es lo que vamos a colocar aquí. Morabeco. Ok, ahora ya colocamos ese activo. Ahora, entonces, ahora vamos a llenar los pasivos. Entonces, veamos que estén 1,127,200 total activos. 1,127,200 total activos. Estamos bien. Ahora con Morabeco son 217,100. Entonces, 217,100 suman los activos. Estamos bien. Entonces, ahora vamos a desglosar los pasivos. Y abajo en la hojita de trabajo hay que colocar los totales también. Entonces, vamos a colocar aquí totales. Y vamos a ir sumando los totales.
Ok, entonces ahora para el pasivo, vamos a llenar el pasivo en este momento. Entonces tenemos cuentas por pagar, tenemos también otras cuentas por pagar. Tenemos solamente esas dos cuentas de pasivo tenemos. Y para Morabeco también tenemos las mismas dos cuentas. Entonces solamente vamos a llenar los datos. 12,400 son en Mavila y en Morabeco son 25,400. En otras cuentas por pagar son 13,560 para Mavila y para Morabeco son 41,700. Ok, entonces aquí tenemos el total pasivo 67,100 y 25,960 para ella. Ahora el patrimonio. Entonces, patrimonio, tenemos para Mavila capital y tenemos también resultados acumulados. Entonces, para Morabeco tenemos capital y reservas, pero reservas la tienen cero. Entonces solamente tiene capital. Entonces, ¿cuánto es en capital? Ah, perdón, me fui acá. Capital y resultados acumulados. Solo capital y resultados acumulados tienen, reservas no. Ok, entonces vámonos a completar los datos. Déjenme ver si completé 25,960, 67,100. Está bien. Entonces vámonos al patrimonio. En capital para Mavila tenemos $850,000 y para Morabeco tenemos en capital $150,000. Ahora tenemos resultados acumulados para Mavila 251,240 para un total de patrimonio de 101,240 y para Morabeco solamente 150,000. Ok, estamos bien. Está bien esta sumatoria. Entonces hemos colocado bien nuestras cifras. Ahora lo que hay que hacer, ¿verdad? Es proceder con las eliminaciones. Eliminaciones de las partidas, ¿verdad? Que deben ajustarse, ¿verdad? Antes de la consolidación. Entonces, vámonos al casito práctico para ver cómo debe hacerse este primer paso. Entonces, mire, una vez que tenemos, ¿verdad? Estos datos. Entonces, por ejemplo, vaya, aquí las inversiones, como Mavila las tiene es la única cuenta, ¿verdad? Que se repite o que hay que consolidar, ¿verdad? Hay que hacer como una partida de pérdidas y ganancias o una eliminación. Entonces, por ejemplo, estas inversiones que Mavila tiene en los activos, debemos pasarlas al haber, ¿verdad? Para liquidarlas, mientras que Morabeco tiene los 150,000 en patrimonio, por lo tanto debe pasarla al debe
para poder consolidarla también. Entonces, vamos a ir a ver los comentarios, ¿verdad? De la hoja de trabajo. Entonces, por acá nos dice, mire, comentarios sobre la hoja de trabajo. En las dos primeras columnas de la hoja de trabajo se han considerado los saldos de los balances de la empresa Mavila y Morabeco, que son los dos, ¿verdad? Que hemos visto y que hemos colocado también aquí en nuestra hojita de trabajo. Ok, luego, a ver, aquí había que actualizarlo por activo y por patrimonio más pasivo, ¿verdad? Ok, luego en la columna de ajustes y eliminaciones se elimina el 100% del patrimonio de la empresa Morabeco debido a que es el mismo porcentaje que mantiene la empresa Mavila. Entonces, aquí está, mire, el patrimonio que tiene Mavila. Entonces son las 150,000 $150,000, la de las 15,000 acciones en circulación. Entonces, la eliminación se realiza contra el rubro de inversiones de la empresa Mavila, que a la fecha presenta, ¿verdad?, en el estado de situación financiera, que son 150,000. Entonces, básicamente, como esa partida es la única que refleja el capital, entonces es la que hay que consolidar o eliminar. Entonces, la distribución del patrimonio de la empresa Mavila se registra o se realiza de la siguiente manera. Empresa Morabeco, 100%, ¿verdad? Y otras acciones, 0 para hacer un total de 150,000. Básicamente, esta es como la adquisición, ¿verdad?, de esas acciones que tenemos en esa subsidiaria. Entonces, la empresa Mavila es poseedora del 100% de las acciones de Morabeco, lo que significa que no existen socios denominados como interés minoritario, lo que habíamos mencionado ya. Entonces, los asientos de ajuste que se realizan en la hoja de trabajo son de naturaleza extracontable. No deben anotarse ni en los libros contables de la empresa controladora ni de la subsidiaria. Después del proceso de consolidación, entonces se obtiene, ¿verdad?, ya el estado financiero consolidado. Entonces, para consolidar este estado financiero, entonces primero se deben hacer esas consolidaciones aquí, ¿verdad?, para verificar entonces con qué saldo quedaría cada una de las cuentas, y con este saldo de cada una de las cuentas hay que preparar ese estado financiero ya consolidado. Entonces vamos a hacer esa consolidación nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, para eliminar las partidas, ¿verdad?, entonces nos dice que estos 150,000, ¿dónde lo vamos a tener entonces para liquidarlos? En el haber. Y los 150,000 que tenemos acá en patrimonio, lo vamos a colocar en el debe para hacer esa eliminación de partida. Y acá en el estado financiero consolidado hay que empezar a sumar los datos. Que, por ejemplo, estas dos son activos, se suman, perdón, y no tienen eliminaciones, por lo tanto queda sumado. Ahora, estas dos se suman y no tienen eliminaciones, entonces queda consolidado el saldo a $9,200. Esta tercera se suma y no tienen eliminaciones, entonces queda en 39,600. Mientras que esta, ¿verdad?, de inversiones no se consolida acá y tiene una eliminación, o sea que el saldo queda en 0. Mientras que estas dos se tienen que sumar. Luego acá en el pasivo, estas dos se suman. Otras cuentas. Esa inversión pasa al haber. Sí, pasa a la vez para liquidarla con el patrimonio de la subsidiaria. Estas dos cuentas se cancelan. ¿Por qué se cancelan?
¿Por qué se cancelan? ¿Alguien quiere mencionarlo? Porque fue algún desembolso, ¿no? No. ¿Alguien quiere mencionarlo? ¿Por qué se deben cancelar? Nadie quiere participar. Ok, resultados acumulados, entonces traemos aquí, miren, 251.240. Ok, entonces ya hemos consolidado entonces los datos. Entonces con estos datos ya consolidados podemos preparar nuestro estado financiero. Entonces, acá el total activo, vamos a totalizar aquí el total activo. Entonces, ¿me tienen la respuesta ya? ¿Sí o no? Hola. Sí, le escuchamos, Máster. ¿Tienen la respuesta ya? ¿Por qué hicimos esta eliminación? Ya lo dijimos, ¿verdad? Dijimos que es porque las inversiones que tiene la casa matriz representan el capital de la subsidiaria. Entonces, por esa razón hay que liquidarlo para hacer esa consolidación. Y ese valor es lo que vamos a reflejar como parte del patrimonio total de Mavila. Disculpe, sería como una ganancia que quedaría, ¿no? No, acuérdese que es el patrimonio. Esta no es la hoja de trabajo para liquidar pérdidas y ganancias, así como hicimos como se hace en el cierre del periodo contable. No, esta ya es una hoja para consolidar estados financieros. La de pérdidas y ganancias ya es cuando usted hace un cierre del periodo contable y tiene que liquidar las partidas de ingresos y gastos que tienen el estado de resultado, porque el estado de resultado al inicio del año, del siguiente año, debe aparecer con los saldos en cero. Entonces, por eso se hace una liquidación contra pérdidas y ganancias. En este caso, no. En este caso, usted tiene que hacer esta liquidación por lo que ya explicamos. Sí, ahorita estaba leyendo lo de la NIC 10, sobre los procedimientos. En el inciso B habla sobre que las inversiones tienen que ser eliminadas. Ajá. Sí, entonces eso es lo que se procede a hacer, ¿verdad? Contra el capital. Ujú. Pero eso lo establece la NIC. Sí, la NIF ya se NIC lo 10. dice. Sí, aquí ya nos lo dice la NIF. Mire. Dice que primero, como punto A, En el se inciso deben B. combinar todas las partidas de activos o todas las cuentas, ¿verdad? De activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo, de la controladora con la subsidiaria, que es lo que estábamos mencionando. Aquí solo consolidamos estado de situación financiera porque es el único que nos dan, ¿verdad? Pero si nos dieran todos los 4 estados financieros, para los 4 tendríamos que combinar todas las cuentas.
Entonces, una vez que usted ha combinado las cuentas en la hoja de trabajo, entonces procede a compensar el importe libre de la inversión de la controladora en cada subsidiaria, en la parte de la controladora con el patrimonio de cada subsidiaria. Entonces, contra el patrimonio se debe ir eliminando, ¿verdad? O compensando, liquidando, así como se hizo aquí, mire. Liquidamos la inversión, ¿para contra qué? Contra el patrimonio de la subsidiaria. ¿Por qué? Porque es exactamente igual, ¿verdad? El monto que tenemos. Igual, aunque hubiera sido menos, ¿verdad? Se hubiera compensado por el porcentaje que le hubiera correspondido a Mavila en Morabeco. Gracias, estimado. Entonces, luego que se hace este segundo paso, entonces, como punto C, se eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, intragrupos relacionadas con transacciones entre las entidades del grupo. Entonces, esos son resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que están reconocidas en los activos, tales como inventario, activos y activos fijos, perdón, se eliminarán totalmente. Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro del valor que se requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados. Así existiera. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los datos, los saldos quedaron sumados, ¿verdad? O sea que no hay así, no nos dice el caso que hay que aplicar alguna pérdida, nada más que consolidemos o que unamos, ¿verdad? Las partidas que están en común. Ok, entonces aquí en la parte de intangibles, por aquí vamos a registrar 0, en la parte de inversión y luego en el patrimonio. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos registrando los 850,000 de Mavila, o sea, estos, o de los estados que hemos consolidado. Interés minoritario no hay, porque no hay accionistas minoritarios. Entonces, estos son los valores que hay que reflejar. 1.194.000. Perdón. Ok, aquí nos hizo falta sumar el patrimonio. Capital más resultados acumulados. Capital. Ok, entonces una vez que ya se tiene esta información, estos saldos que dicen estado consolidado son los que se van a proceder a unificar en el estado consolidado final, tal cual nos muestra acá. Eso es lo que vamos a presentar. Ok, entonces, ¿cómo lo va a llenar? Entonces, tal cual está. Entonces, aquí lo puede preparar, ¿verdad? Solo lo tiene que replicar. Ahí ya nos dan cómo queda. Voy a buscar si hay otro caso que tenga todos los estados financieros completos. Entonces, vamos a comenzar a replicar ese estado de situación financiera. Pero lo vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Porque ahorita ya son las 8:50, entonces vamos a quedarnos aquí. Vayan replicando esta hojita de trabajo, ¿verdad? Para que todos vayamos practicando cómo se debe hacer esa consolidación y vayamos leyendo también, ¿verdad? Los criterios que la NIF nos da, ¿verdad? Aquí nos da los criterios, mire, de consolidación. Cómo debemos ir haciendo,
cómo debemos ir llenando la hoja de trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Lick. Ok. Sí, Master. Mañana los espero entonces para que podamos preparar el estado financiero consolidado, ¿verdad? Y podamos ver cómo queda al final. Ah, hay un caso 2. Hay un caso 2 para que ustedes lo hagan. Ok. Entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite. Les deseo una feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, a todos. Master. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche.